En el video anterior tratamos cómo muchos antitrinitarios que rechazaron la falsa doctrina trinitaria adventista nunca salieron de la forma jerárquica de ver a Dios, enseñada por la misma Iglesia que apostató de la verdad. También los pioneros recibieron claras revelaciones de nuestro Señor sobre la deidad a través de la mensajera del Señor, sin contradicción con la Biblia, las cuales no solo contradicen las doctrinas trinitarias adventistas, sino también la confusión de muchos antitrinitarios en sus enseñanzas de jerarquías en los dos seres divinos del universo. Una aclaración importante sobre el adventismo no trinitario. Como muchos de los adventistas que salió de la Iglesia Trinitaria, fui también participante de sus doctrinas y de su confusión doctrinal, y me oponía a los principios en su fundación como Iglesia por una sencilla razón: no los conocía. Solo conocía la forma doctrinal de creer y enseñar de la Iglesia. Al salir de la Iglesia, pensábamos ser libres del adoctrinamiento trinitario. Creímos, con otros hermanos en la misma condición, estar a salvo de la apostasía doctrinal para poder avanzar y predicar en justicia. Pero la Iglesia Adventista, con sus doctrinas, afirmó en nuestras mentes mucho más que la Trinidad. Es así que al leer la Biblia, como los escritos inspirados de su mensajera, continuamos por mucho tiempo entendiendo la deidad con las enseñanzas ya implantadas por la Iglesia sobre Dios. Mucho tiempo ha pasado de la revelación mundial de la apostasía trinitaria, pero la misma soberbia de la organización adventista también se ve en muchos antitrinitarios, quienes creen y predican doctrinas descalificadoras sobre Cristo. La arrogancia de creerse infalibles no es solo del trinitarismo. Muchos antitrinitarios han probado ser tan dogmáticos en lo que consideran sus propios razonamientos y que no es otra cosa que el producto de su aprendizaje en la confusión doctrinal de los adventistas trinitarios sobre quién es Dios. Satanás es el maestro del engaño y muchos piensan que su única mentira consiste en la Trinidad. Pero el movimiento antitrinitario adventista tiene muchos falsos pastores que continúan en su trampa, predicando jerarquías en la deidad, con el único fin de despreciar, minimizar y blasfemar a Cristo como un Dios menor que su Padre. Así como la Iglesia Trinitaria acusa a los no trinitarios de desunir a la Iglesia por no aceptar sus doctrinas, muchos no trinitarios utilizan la misma excusa acusando también a quienes no aceptamos su dogma de jerarquías, culpándonos de no querer la unidad de la Iglesia. Un mismo argumento para culpar a quienes no reconocen ciegamente doctrinas apóstatas y creer que la unidad es más importante que la verdad. Es por esta razón que hoy, como lo venimos haciendo desde hace mucho en este canal, presentaremos otra de las formas en cómo esa blasfemia de ver al Padre y a su Hijo como mayor y menor, como primero y segundo, es por la misma razón por la que Lucifer fue expulsado del cielo, ya que Lucifer quiso ser el primero. Como dijimos, Satanás quiso ser el primero en el cielo. Ahora bien, es importante entender esta revelación dada a la Iglesia. Y si es desechada, solo se beneficia a Satanás, quien fue el primero en no reconocer a Cristo como Dios igual a su Padre. Sí, Satanás quiso ser el primero en el cielo. Leamos, por favor. Este testimonio del Espíritu de Profecía lo podemos encontrar en Consejos para la Iglesia, en la página 312, en Joya de los Testimonios, en el tomo 12, en la página 19, en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 53, y en Tomos Selectos, en el tomo 4, en la página 11.
La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Esta revelación de cómo Satanás quiso ser el primero nos clarifica que su rebelión contra el gobierno de Dios es una rebelión sobre el gobierno del Padre y su Hijo, ya que él quiso ser el primero. Leamos más, por favor. Deseado de todas las gentes, página 13. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. La rebelión de Lucifer intentó apartar a los seres creados de su Creador. Aquí se está refiriendo a Cristo como Creador, ya que es a Cristo a quien Lucifer no quiso reconocer como Dios, y lo acusó, atribuyéndole su propio deseo de ensalzamiento. La fe por la cual vivo, página 69. En el cielo, Lucifer deseó ser el primero en poder y autoridad. Quiso ser Dios, tener el dominio del cielo, y con ese fin ganó a muchos ángeles para su bando. En esta revelación en particular podemos leer cómo Lucifer quiso el primer lugar en el cielo, en poder y autoridad. Quiso ser Dios. ¿Qué Dios quiso ser Satanás si deseó ser el primero en poder y autoridad en el dominio en el cielo? La respuesta a esta pregunta, que surge del texto, se contesta en el mismo y con la Biblia. Satanás quiso el lugar de Cristo, quien es el único igual al Padre, en poder, autoridad y dominio en el cielo. Con esta evidencia tan clara al alcance de cualquiera que crea y estudie el espíritu de profecía, nos lleva a una pregunta que nunca contestan los que creen en jerarquías. Si el primer lugar en el cielo le corresponde solo al Padre, ya que enseñan que Cristo es el segundo en el cielo, ¿cómo es que Satanás, supuestamente, quiso solo el lugar de Cristo si Cristo es el segundo? Recordemos siempre que el concepto numérico de primero, segundo y tercero es una doctrina adventista apóstata que la Iglesia creó junto a la Trinidad, la cual es una de las evidencias más determinantes para poder comprender de dónde surgió la doctrina jerárquica. Tenemos que ir despacio para poder entender las formas en que Satanás utiliza a muchos de los que salieron de la Trinidad para continuar despreciando y esparciendo su veneno contra Cristo. Todos, sin excepción, si no predican en justicia, son hijos de Satanás doctrinalmente. Este canal busca que el estudio personal sea el principal medio para conocer la verdad de Dios en su palabra, presentando estudios no solo de las citas, también las ideas doctrinales en esas citas que presenta el mundo para inducir la Trinidad. Pero también presenta las citas de este profundo engaño, el cual se ha convertido en la doctrina con mayor crecimiento entre muchos adventistas no trinitarios. Sí, queridos hermanos, la doctrina de jerarquías entre el Padre y su Hijo es hoy la doctrina apóstata más creída y predicada entre aquellos que salieron de la Trinidad. Toda esta evidencia que acabamos de leer del espíritu de profecía es desestimada incomprensiblemente por estos antitrinitarios adventistas, interpretando falsamente citas como este versículo. Isaías 14, 13, 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La utilización de este versículo es una de las formas más maliciosas para justificar la jerarquía entre el Padre y su Hijo. La argumentación es que Satanás quiso ser semejante al Altísimo, según ellos, al Padre. Y como Cristo, según ellos, no es igual al Padre, Satanás quiso ser como Cristo, que no es igual al Padre, sino
semejante. Desprecian enfáticamente los mensajes inspirados de la mensajera de Dios, ya que la palabra semejante es aquí un sinónimo de igualdad y no una demostración de que Cristo no es igual al Padre. Veamos unas citas para entender esta realidad. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Hebreos 2:16-18. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si la palabra semejante no fuese un sinónimo de igualdad, Cristo no hubiese sido igual a nosotros. Así, las palabras de Isaías y las de la mensajera de Dios nos presentan a Cristo no solo siendo el Dios Altísimo, sino el primero en el cielo con su Padre. Esta es la forma confusa en cómo muchos que salieron de la Trinidad enseñan ciertas doctrinas confusas como esta, pero sin el Dios tercero, Espíritu Santo. No hace falta creer en un Dios falso para enseñar falsamente. De esta forma, estos no trinitarios continúan el legado confuso y apóstata de la Iglesia, teniendo al alcance las claras revelaciones presentadas en la Biblia y el espíritu de profecía. No solo pervierten la verdad de la supremacía que ocupa Cristo en el cielo, sino que justifican a Satanás en negar a Cristo igual a su Padre. Un no trinitario no cree en el tercero, pero muchos continúan creyendo en un primero y segundo. Es por lo que el espíritu de profecía nos advierte sobre el conflicto con Lucifer, quien quiso formar una trinidad en el cielo, queriendo ser él también el primero, lugar que ocupa tanto el Padre como su Hijo, y al negarle su deseo, confunde a todos con la doctrina no solo trinitaria, sino jerárquica de primero y segundo. El espíritu de profecía revela constantemente la necesidad de poner a Cristo en primer, último y el mejor de todo lugar en nuestra vida. Ante todo, debemos aclarar y remarcar que tanto el Padre como su Hijo son Dios, y ambos poseen el primer lugar en el cielo, no solo por ser los que crearon en unidad todas las cosas, sino porque todas las cosas en su amor y poder subsisten. Solo de esta manera podemos ver la unidad en todas las revelaciones inspiradas. Ver a Cristo como el primero no es sino la verdad más gloriosa para describir a nuestro Creador y Redentor. Leamos, por favor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 434. Cualquiera sea nuestro ramo de trabajo, en la casa, en el campo o en las actividades intelectuales, podemos cumplirlo para la gloria de Dios mientras damos a Cristo el primero, el último y el mejor lugar de todos. El misterio de curación, página 339. Considérese a Cristo el primero, el último y el mejor de todas las cosas. En la medida en que nuestro amor a Cristo se haga más profundo y más fuerte, se hará también más puro y más fuerte vuestro amor mutuo. Consejos para la Iglesia, página 227. Dad a Cristo en todas las cosas el lugar primero, el último y el mejor. Contempladle constantemente y vuestro amor por Él, en la medida en que sea probado, se hará cada día más profundo y más fuerte. Reflejemos a Jesús, página 338. Algunos han visto la luz de la verdad, pero por honrarse a sí mismos y no haber hecho de Dios lo primero, lo último y lo mejor de todo, se alejaron de la verdad bíblica hacia el escepticismo y la infidelidad. Testimonios para los ministros, página 395. Cristo Jesús lo es todo para nosotros, el primero, el último, el mejor en todas las cosas. Jesucristo, su espíritu y su carácter, da color a todas las cosas,
es la trama y la urdimbre, es el tejido mismo de nuestro ser entero. Cuando le damos el primer lugar a Cristo, honramos al Padre. Cuando le damos el primer lugar al Padre, honramos a su Hijo. Pero si le damos el primer lugar al Padre o al Hijo como el único primero, en detrimento del uno por sobre el otro, están haciendo lo mismo que Lucifer en el cielo, al rechazar a Cristo, quien es el creador de todas las cosas y supremo con su Padre. Es por esto que repetiremos en este espacio incansablemente el peligro en el que muchos han sido educados y que, por su educación, no pueden identificar esta creencia jerárquica como un desprecio a su Creador y Redentor. No existe un reconocimiento verdadero de Cristo como Dios real y, por lo tanto, una adoración verdadera cuando ciegamente creen que es el segundo, sin ninguna evidencia, solo interpretaciones, asumiendo con dicha creencia que el Padre engendró un Hijo que procede de su mismo ser, pero que es inferior. Es también una triste demostración de quienes creen en jerarquías que su comprensión de Cristo como Hijo engendrado no es real. Su nacimiento es entendido más como una creación, ya que solo un ser creado no es igual a su Creador. Pero estudiemos un poco más las revelaciones de Cristo a la Iglesia a través de su mensajera en el comienzo del gran conflicto. Patriarcas y Profetas, página 13. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28:17. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibió más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador, y en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo, en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. En este relato inspirado de los sucesos del comienzo del gran conflicto, el énfasis de los antitrinitarios que creen en jerarquías está puesto en que el Padre es el que da la autoridad a su Hijo. Pero el relato no enfatiza eso. El énfasis está en que Lucifer se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Es así que el énfasis está en que Lucifer rehusó aceptar a Cristo, quien es el Creador de todas las cosas, con su Padre. Recomiendo leer con detenimiento y oración todo el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Además, el relato inspirado nos continúa revelando esta declaración: en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados. Nuevamente, vemos que el énfasis está puesto en que Lucifer no quiso que Cristo sea ensalzado como Dios supremo, en el afecto de todos los seres que Él creó con su Padre. Otro punto en el énfasis de este relato es que Lucifer, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenece a Cristo. La pregunta es: ¿en qué momento el Padre invistió de gloria a su Hijo? Nuevamente, muchos antitrinitarios, creyentes en una jerarquía entre el Padre y su Hijo, enseñan que fue en este momento de la rebelión que Cristo fue investido de poder y autoridad. Esa es una terrible mentira, y es la misma que Satanás señaló para justificar su rebelión. Creen exactamente que Satanás tenía razón al rechazar a Cristo como igual al Padre en su rebelión, ya que Satanás, como ellos, no creen que Cristo sea realmente Dios como el Padre, y que, como no es Dios realmente como el Padre,
es solo a quien el Padre invistió con poder, o sea, solo un gobernador. Patriarcas y Profetas, página 15. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles podía alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora aún la libertad que gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños que por medio de la astucia de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Lucifer utilizó la declaración del Padre sobre su Hijo, que era una declaración solo producto de su rebelión, para exaltarse él y su deseo de ser el primero. Según el texto, Lucifer indujo la idea que muchos hoy continúan creyendo, que Cristo fue nombrado como un gobernador absoluto en ese momento y que antes no poseía dominio absoluto, siendo Cristo el creador de todo, aún de Lucifer mismo. Además, presentó la declaración del Padre como una obligación, y que también muchos hoy creen que debe ser así. Que solo por esta declaración del Padre debemos honrar a su Hijo, haciendo del derecho de honrar a Cristo por ser el Creador y la libertad de adorarlo una mentira. Estos sutiles engaños llegan aún hasta nuestros días, por aquellos que los repiten para justificar la creencia de Cristo como el segundo en el cielo. Leamos más de esta revelación tan importante para ver cómo las enseñanzas que recibieron muchos antitrinitarios que hoy predican es la repetición de los engaños de Satanás para negar la igualdad de Cristo con su Padre. Patriarcas y Profetas, página 14. Lucifer ganó que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. En esta porción del relato, nuevamente vemos que el énfasis de la mensajera es que Lucifer quería disputar la supremacía de Cristo. Dice, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Aquí, la sabiduría y el amor del Creador no solo hace referencia al Padre, sino a ambos, al Padre y su Hijo. Cristo con su Padre es el ser supremo del universo. Y no podemos dejar de mencionar las palabras inspiradas de la mensajera del Señor, que también son mal entendidas sobre esta declaración. Aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Estas palabras son utilizadas como una evidencia que hace a Cristo menos Dios que el Padre. Cuantifican como cercana la capacidad de Lucifer con la de Cristo, cuando el texto no hace eso. Lo hacen los que utilizan cualquier medio para minimizar a Cristo. La diferencia entre Cristo y Lucifer es incuantificable, ya que no se puede comparar la criatura con el Creador. Pero los que creen en jerarquías lo hacen. Utilizan este tipo de declaraciones solo con el fin de inducir la creencia de que nuestro Dios y Salvador puede compararse con una creación de su propia mano. Repetimos, cuantificar como cercano a Cristo con Lucifer, porque el texto dice, aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios, es solo defender las pretensiones de Lucifer de querer ser Dios como Cristo y su Padre. Ya que, como dijimos, este tipo de antitrinitarios no ven a Cristo
como creador de todo realmente, sino como un medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Lo ven como un Dios menor, que puede ser comparado con sus creaciones. Para finalizar, leamos los últimos pasajes de la inspiración divina, donde el porqué de la declaración del Padre sobre su Hijo quedan aclaradas en el comienzo del gran conflicto. Leamos, por favor. Patriarcas y Profetas, página 16. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo debe haber hecho absolutamente necesario una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Y lamentablemente, no solo a los ángeles. La declaración del Padre sobre su Hijo, como claramente expresa el texto, no fue para darle algo que no tuviese su Hijo, ya que Cristo, como explicamos a lo largo de este estudio, las poseía desde siempre. Él es uno con el Padre desde la eternidad, como creador y sustentador de todo. La declaración fue hecha por la rebelión que se estaba gestando en Lucifer. Los antitrinitarios jerárquicos resaltan la orden del Padre para exaltarlo por sobre su Hijo, despreciando la realidad de la orden en sí misma, que nos revela a Cristo igual a su Padre. Lo único importante para estos falsos cristianos es demostrar a toda costa, como lo hizo Satanás en el cielo y los dirigentes de Israel en los días de Jesús sobre esta tierra, es que nadie puede pretender ser igual al Padre. Por lo tanto, leamos esta declaración que expresa por un lado a Cristo en su igualdad absoluta con su Padre, y por el otro el pensamiento de Satanás, que es el mismo de todos aquellos que ven como insultante la igualdad de Cristo con su Padre, despreciando la divinidad suprema de Cristo porque lo sienten como una ofensa a su propia limitada comprensión de lo que es ser Dios. Patriarcas y Profetas, página 12. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Patriarcas y Profetas, página 15. El Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que Él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Cristo no es el segundo, siempre será el primero en el cielo con su Padre, igual en naturaleza, carácter, propósito, poder, autoridad y amor eterno. Todo el Antiguo y Nuevo Testamento dan testimonio de ello. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo y denunciará ante esto? Y me ordenará lo otro, desde que hice el pueblo del mundo, anunciarles lo que viene de cerca y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde entonces y te dije antes lo que estaba por venir? Luego vosotros sois mis testigos, y no hay Dios sino yo, y que no haya fuerte que yo no conozca. Isaías 48, 11 y 13. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. A llamarlos yo, comparecieron juntamente. Apocalipsis 2:8.
y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vive, dice estas cosas. Apocalipsis 22, 12 y 13. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según fuese su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, primero y postrero. Cristo es Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, el primero y el postrero. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Podemos aceptar a Cristo como se reveló a sí mismo en todas las Escrituras, o aceptar la rebelión de Satanás al querer ser el primero como una acción justificable, y que es la misma comprensión de quienes creen en jerarquías en la deidad, que como presentamos en este estudio, enseñan a Cristo como una creación engendrada inferior al original. Esta confusa y peligrosa doctrina, que afecta a nuestra adoración y salvación, dará frutos tan despreciables como la creencia en un falso Dios. Espero que este estudio y los anteriores en este canal, que presentan evidencia de la misma blasfemia desde ángulos diferentes, sea de provecho para el escudriñamiento personal de cada uno de ustedes y para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial y su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo.